Matrimonio representa la unión de Cristo con su iglesia. El sueño más grande que Dios tiene es de tener familias, matrimonios consagrados, que se amen, que se respeten, que estén dispuestos a entregarse los unos por los otros. Y aunque usted no tenga su pareja acá contigo, quiero decirte que en el matrimonio de Cristo con su iglesia, usted es parte de esa maravillosa fiesta. Tú eres parte de la iglesia. Jesús es tu esposo. Y quiero decirle a mi esposa amada en el Señor, pensarán que estamos enojados. No, no estamos enojados. ¿Qué me estaba diciendo ella ahí ahora hace un rato? Ella tiene una costumbre que siempre que ve un defecto en mi ropa va y me lo dice delante de la gente, y eso me opaca a mí. Pues ella fue y me dijo algo y ya yo me sentí mal, no con ella, sino porque cómo andaba yo. Pero yo quiero decirle a mi esposa, decirle algo que está escrito en la Biblia. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre las guedejas, entre tu pelo, como paloma. Tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en la ladera de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben por el lavadero. Todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios, esposa mía, te estoy hablando. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada con armería. 1000 escudos están colgados con ella. Y hay un texto maravilloso, dice que ella es como la yegua de los carros del faraón. ¿Han leído eso? Y usted dice, ¿por qué la Biblia compara a ella? Porque, hermanos, la yegua de los carros de Faraón no era cualquier equino, era algo escogido. Y realmente yo puedo decir, Dios ha sido bueno al permitirme convivir con Milagros Rodríguez Fuentes. Puede retirarse. Vamos a resumir la lección, a tener un resumen rápido, pero no quiero pasar por alto detalles importantes. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu bondad y misericordia, gracias por tu amor. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Señor mi Dios, perdónanos y ayúdanos realmente a entender la solemnidad del mensaje de hoy y a practicarlo. Quiero poner en tus manos la familia del hermano Henry Alfaro, su esposa Ingrid, a Josué. Ellos, según me acaban de decir, están enfermos. Oh Padre mío, te ruego de todo corazón, conforme a tu voluntad, ponga tus manos sobre ellos y ellos reciban la sanidad. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cónyuges juntos en la cruz. La lección de esta semana es la continuación de Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 hay varios tópicos que el apóstol Pablo traza a fin de que podamos
a fin de que podamos comprender la necesidad que tenemos como iglesia de poder vivir en armonía. ¿Me están escuchando? La necesidad que tenemos como iglesia de vivir en armonía. Es el sueño de Dios, es el sueño que Dios tiene, de que usted y yo podamos en nuestro hogar aprender a convivir con personas extrañas que no son nada de nosotros, quizás desconocidos, que nos encontramos en el viaje de la vida y no podemos decir que el destino nos cruzó, sino que Dios en sus planes maravillosos vio a bien que usted y yo pudiésemos convivir con una persona extraña. Pero el plan que Dios tiene no es solo que aprendamos a convivir, sino que vivamos en paz. Ese es el plan de Dios y es precisamente, hermanos, lo que la lección de esta semana nos ayuda a comprender. Basado prácticamente en la unión de un hombre y una mujer, el texto que viene como memoria le habla directamente al esposo, pero también le habla a la esposa. Miren lo que dice la Biblia. ¿Lo vas a decir? Por favor, hoy posiblemente voy a hacer un resumen por el espacio de tiempo. ¿Alguien que me le dé el micrófono a la hermana? Un micrófono, por favor, porque no puedo detenerme mucho rato. Allí puede ser ese. Buenos días, feliz sábado a todos los hermanos. Y mi dedicación de aprenderme el versículo, si me lo aprendí esta vez, que dice en Mateo capítulo 5 del versículo 25 al 27, dice así: maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla y limpiarla, y en el lavado del agua por la palabra, para representarla ante sí una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, antes que sea santa e inmaculada. Amén. El mensaje de esta mañana es un mensaje en contraposición con la época que estamos viviendo. Y quiero decirles que no vengo a hablar mal de las mujeres ni a hablar mal de los hombres, vengo a compartir la lección. Pero estamos viviendo una época donde, a raíz del machismo, Satanás levantó otro movimiento igualmente o peor ahora de perjudicial, el feminismo. ¿Y por qué peor? Porque ahora tenemos dos bandos. Ahora tenemos el bando de las mujeres y el bando de los hombres peleando por poder, peleando por igualdad, pero una igualdad basada solamente en derechos, no en obligaciones. Y hoy nos confrontamos con una realidad: el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. ¿Cuántos vieron eso en la lección? Vean lo que dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres. El primer mandato que encontramos aquí es amar. La palabra amar lleva una connotación diferente a la que hoy nosotros le damos. Hoy amamos de labios, pero el amor que está presentando el apóstol Pablo aquí es un amor como el de Cristo, un amor ágape, un amor en el cual Cristo se da a su iglesia. Miren, amen a sus mujeres. Y hay una frase de dos palabras en continuación en letras rojas allí que dice así como. Así como.
así como el modelo del varón a seguir a la hora de amar a su esposa o amar a su novia, amar a su prometida, el modelo a seguir es Cristo Jesús. Pero hoy en día tenemos unas confrontaciones de poder en los hogares. Yo le grito, tú me gritas. Tú me das, yo le doy. Tú sales, yo salgo. Y hoy en día estamos viviendo una época donde el matrimonio se echó por tierra, cumpliéndose lo que dice Mateo 24, Lucas 17, cuando dice que en los días antes de la venida de Jesús íbamos a estar como los días de Noé, casándonos y dándonos en casamiento. Te pregunta, ¿por qué dice la Biblia casándonos y dándose en casamiento? ¿Acaso Dios no dijo que podíamos casarnos? Sí, pero el énfasis del texto es que íbamos a vivir en estos últimos días para esas cosas, perdiendo el valor del verdadero o el verdadero sentido que tiene el matrimonio. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua, y en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea, ¿qué cosa? Santa e inmaculada. Varones, en el hogar, usted, varones, no importa si tienes o no tiene el cónyuge aquí o su pareja, varones, en el hogar, usted representa a Cristo. ¿Qué representa a usted? No, ustedes no lo están creyendo. En el hogar, ¿a qué representa usted o a quién representa? ¿A quién? A Cristo, dígalo. Dígalo, hermano, quiero a alguien que se atreva a decirle, ¿a quién representa usted? A Cristo. Y la mujer en el matrimonio, en el hogar, representa ¿qué cosa? La iglesia. Cristo. Ojo allí, porque aquí se van a torcer los cables. Cristo ama a la iglesia. Cristo se da por la iglesia. Cristo purifica la iglesia. Cristo salva a la iglesia. Cristo quiere llevar a la iglesia pura e inmaculada. La iglesia, la mujer que es representada, la iglesia que es representada por la mujer ahora, en respuesta, ojo lo que voy a decir, de ese amor, de esa entrega, de ese afecto maravilloso, de ese respeto, la mujer debe someterse al esposo. No dijeron amén, pero allí está escrito. Ahora, el sometimiento que dice la Biblia aquí, porque dijeron amén con lo del esposo, pero no dijeron amén con lo de la mujer. El sometimiento que dice aquí no es un sometimiento como el que usted está pensando, con esas sonrisas con labios prensados entre sus dientes que yo miré cuando yo dije eso. El sometimiento aquí no es un asunto de gobierno, es un asunto de unión. Ahora sí está comprendiendo para que usted se ría conmigo. ¿Cuántos sienten gozo cuando digo eso? El hombre ama a la esposa, el hombre respeta a la esposa, el hombre cuida a la esposa. Ahora la mujer representa a la iglesia. La iglesia debe respetar al esposo, debe someterse al esposo, debe estar en unión con el esposo. ¿Me estoy explicando? Para poder pasar al siguiente punto.
El hombre ama a la esposa, la respeta, y la mujer lo reverencia. Lo reverencia. Consejos para esposas cristianas, vamos rápidamente. Quiero que lean conmigo lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Miren qué forma de escribir del apóstol Pablo más impresionante. Dice la Biblia, Efesios 5, 21. Yo quiero que ustedes lean la Biblia, ya que, hermanos, anoche tuvimos una vigilia de oración hasta las 10 de la noche. Y oramos por muchos de ustedes, por sus hijos que no están en la iglesia, por sus hijos que no están aquí. Oramos, intercedimos anoche y leímos la Biblia. Pero me gusta que usted lea, porque pueda que yo lo que esté diciendo no te parezca, pero si está escrito no es mi problema. Miren cómo comienza el relato. Dice aquí, someteos. ¿Quién quiere decir la frase que sigue? Someteos, ¿qué dice? Unos a otros en el temor, ¿a quién? A Dios. De Dios, no en el temor a Dios, sino en el temor de Dios. El sometimiento. El sometimiento. Pablo inicia diciendo que el sometimiento es mutuo. Yo pregunto, ¿Cristo se sometió por usted? ¿Usted tiene que someterse a Cristo? ¿Sí o no? No tenga miedo. Esto no puede ser que usted tenga miedo. Tienes que decirlo con fuerza. Hermanos, dice la Biblia, someteos unos a otros. El centro de la sumisión en la familia, en el hogar, en el matrimonio, es Cristo Jesús. No es un sometimiento de parársele encima a quién. Hay una cita que ahorita la voy a leer, pero voy a decir algo. La semana pasada, y hemos venido viendo, y esta semana lo volvemos a enfocar, el hombre en el cuerpo representa ¿qué cosa? La cabeza. En el hogar representa la cabeza. En la iglesia, el hombre, la cabeza es representada ¿por quién? Por Cristo. ¿Ok? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero voy a leer una cita para usted, hermano amado en el Señor, que está en el hogar cristiano. Hogar cristiano. Déjenme, ya lo encuentro. Creo que por aquí está. Esposos, hombres, varones, pongan atención. Si el marido es tosco, ¿qué es una persona tosca? Es la persona grosera, la persona que todo lo pide a gritos, la persona que todo lo pide, no sé, a la patada, diríamos los ticos. Exigido, vamos a utilizar eso. Ahí está, ya traducimos ese término. Si el marido es tosco, rudo, intolerante, egoísta, duro, egoísta e intolerante, no se diga nunca que el marido es cabeza de la esposa. ¡Qué tremenda cita! ¡Qué tremendo, hermano! Porque aquí se nos... Voy a decir algo aquí, en silencio. La lección de esta semana
se le para encima al hombre, pero también a la mujer. Porque el plan que Cristo tiene con la iglesia es que entendamos que en la mente de Jesús, aunque tenemos roles diferentes, somos iguales. Qué rico es el Señor, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre de Jehová. Somos iguales. ¿Roles diferentes? Sí, roles diferentes. La mujer no puede tener el mismo rol del hombre, ni el hombre el mismo rol de la mujer. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínese, hermana Gina, que ya vamos a comenzar el otro sábado posiblemente, iniciamos con lo de la junta de la iglesia. Imagínese que ahora viene la comisión de especial, viene la comisión de nombramiento, y yo me postule para ser el director del Ministerio de la Mujer. ¿Cuántos votarían por eso? ¿Y por qué no? Estamos en un mundo de derechos, donde todos somos iguales. ¿Verdad que no es cierto? ¿Saben para dónde me estoy guiando? ¿Qué es un rol? ¿No me permitirían a mí ser el director del Ministerio de la Mujer? Director de diaconisas. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué está definido? Que sea ¿quién? Una mujer. La mujer no puede pretender, hermanos, llevar el rol del hombre, aunque en el hogar tengan que ver con funciones parecidas. Pero el plan de Dios es que entendamos que hay roles distintos. ¿Ok? Cristo es el centro. El hombre ama a la iglesia, a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cuánto me falta a mí, Egidio Solís? ¿Cuánto le falta a usted, Gerardo Elizondo? ¿Cuánto le falta a usted, hermano querido? Para lograr amar a la esposa. Ahora, ¿cuándo sabe usted que ama a la esposa? ¿Cuándo sabe usted que ama al esposo? Usted se da cuenta que usted ama a esa persona, dicho sea de paso, en el 99.9% un ser totalmente desconocido en su vida. Y voy a poner el ejemplo de la hermana Raquel y mi hermano Eddie. Raquel nació en Centroamérica, en El Salvador. Eddie nace en Costa Rica. Países totalmente diferentes, aunque hablamos iguales, tenemos culturas diferentes, tradiciones diferentes, hasta vestimos diferentes. Y un día en el andar del tiempo, por A o por B, alguien le presentó o se presentó o en un momento se conocieron dos personas que no son familia, por así decirlo, de forma de sangre. Aunque todos venimos del mismo padre, me van a decir ustedes. Pero estamos hablando en el tiempo local que vivimos, en el tiempo actual, perdón. Eddie y Raquel no son familia. Nada. Nada. Pero ahora son parte el uno del otro. El hermano Evaristo es familia suya. Pero cuando Evaristo se va para Guanacaste, usted quiere que ya no vuelva. Quiere que vuelva. ¿Y por qué si no es familia suya? Porque hemos aprendido a que esa persona es parte de nosotros. Asimismo, es lo que Cristo quiere que usted, hermana y hermano, sienta cuando una persona se va de la iglesia. Jesús, de acuerdo a la Biblia, cabeza y salvador de la iglesia, hombre, cabeza del hogar, si cumple los requisitos que leímos, ¿va? El hombre no puede ser tosco. Ahora, voy a hacer algo. Voy a decir algo.
¿cabe la posibilidad que una mujer sea grosera? Porque yo voy a los seminarios de matrimonios y casi siempre me discuto con los que presentan los seminarios de matrimonios. Vas a un seminario de matrimonios y el malo en la película del matrimonio, ¿quién es? El hombre. Y la mujer es siempre la víctima. ¿Sí o no? Y ustedes dicen, ¿por qué el hermano Egidio enfoca siempre lo mismo? Porque no soporto que se enfoque al hombre como lo peor de la sociedad y a la mujer como lo mejor de la sociedad, ni que representen a la mujer como lo peor y al hombre como lo mejor. Hermanos, los problemas los iniciamos prácticamente dos. Pero tú vas a un matrimonio, el infiel en el matrimonio, ¿quién es? Pero yo conozco damas, sé que tienen su esposo y las veo salir de las cabinas cuando yo vengo ahí a las 9, 10 de la noche, que a veces haciendo un mandado. Y digo yo, wow. Hermanos queridos, el pecado se ha diseminado de tal forma que lo que estamos es tratando de ver defectos en uno y en el otro para yo sentirme bien. ¿Me estoy dando a entender? Y dice, hermano, de acuerdo al resumen, la iglesia es representada por la mujer. El hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia debe honrar al esposo. Pero ahora, bien, en la iglesia, en la congregación, usted, hombre y mujer, representa la iglesia. Qué lindo es el Señor, ¿no? Aquí en la congregación usted representa a la iglesia, a la esposa de Cristo, o más bien a los invitados a las bodas del Cordero. Yo me gozo en eso. Usted puede imaginarse, hermana Carmen, usted puede imaginarse cuando nosotros seamos llevados, de acuerdo a Apocalipsis 19, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Saben lo que es eso? Dice la sierva del Señor, apúntelo allí. Dice la sierva del Señor, apúntelo allí. Primeros escritos. La sierva del Señor dice que Dios le presentó esa gala, esa cena de gala. Y dice que esa mesa servida se extendía por kilómetros de kilómetros de kilómetros. ¿Quién dice amén? Eso estaba preparado para usted y para mí. La iglesia como esposa de Cristo, primera y segunda parte, hago un resumen de los 2 días, lunes y martes. La metáfora del matrimonio representa la iglesia y la unión con Cristo Jesús. Jesús ama a la iglesia, de tal forma amó Cristo a la iglesia, que dice la Biblia en el libro de San Juan que Cristo amó a la iglesia como a sí mismo. Y dice que más que a sí mismo, porque se entregó a sí mismo. Y dice la Biblia que el precio para que usted sea parte de esta iglesia, con el plan que Dios tiene de representar o de llevar esa iglesia a un final feliz, siendo una iglesia inmaculada, sin mancha y sin arruga, es que Cristo Jesús murió por ti y por mí. Ese es el costo. Ese es el costo, hermano amado en el Señor, de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Jesús ama a la iglesia. ¿Y cómo la ama? Como a Él mismo. Y yo voy a decir algo. Yo creo que Cristo ama a la iglesia más que a Él mismo. Eddie, no voy a decirle eso a Eddie, no, ni voy a decir la pregunta, porque voy a decir una pregunta muy grosera. Pero ¿cuántos estarían dispuestos a entregar la vida por su esposa? Voy a morir, van a morir 2, no máteme a mí. Al rato cuando dice a quién matamos, uno le empuja, ¿no? Sí. Así disimuladamente, que nadie la vea. Te amo, y la empujamos. Hay una pregunta que, aunque no está en la lección, quiero hacérsela. Hombre o dama,
Usted, aunque no tenga pareja, ¿qué está dispuesto a hacer por su prójimo? Porque el prójimo más cerca que tiene usted es su cónyuge. Si no tiene su cónyuge, su vecino. Si no tiene su vecino, alguien tendrá. Alguien. Pero el plan que Cristo quiere es que entendamos que así como Cristo amó a la iglesia, Cristo quiere que usted y yo amemos a la esposa. Y así como Cristo espera que la iglesia sea sumisa a Él, Cristo quiere que la esposa sea sumisa al hombre. Recuerden, cuando el hombre es cabeza del hogar. Vea que estoy haciendo, 3 veces he hecho ese énfasis. Usted no puede dejarse tampoco pisotear, hermana, de ese hombre grosero, tosco. Ahora, ¿quién puede cambiar a ese hombre, a esa mujer tosca? El único que puede cambiarla es Cristo por la palabra. Ahí dice la Biblia. ¿Lo quieren leer rápidamente? Dice, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. Solamente cuando la palabra entra a nosotros podemos cambiar. ¿Y quién es la palabra? Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 1, 1 al 3. En el principio estaba el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Esa es la palabra traducida por verbo. El texto dice en el principio era el verbo. La palabra verbo allí es Logos. Y la palabra Logos significa la palabra. La palabra que en el Antiguo Testamento, en el santuario, solamente era un murmullo. Se recuerdan que en el santuario se escuchaban voces. ¿Se acuerdan de eso del santuario? La palabra, el oráculo que en el Antiguo Testamento solamente se escuchaba, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan lo presenta como el verbo, la palabra hecha carne. Y es esa palabra hecha carne, hermano amado en el Señor, que puede transformar nuestros hogares y nuestra iglesia. El pacto matrimonial tiene bendiciones. ¿Sí o no? ¿Y cuáles bendiciones tienen? ¿Cuáles bendiciones tienen? La compañía. ¿Sí o no? Es lindo estar en compañía con alguien que uno ama, con alguien que uno le gusta estar. ¿Por qué no el servicio del uno del otro? ¿Cierto, no? Servicio del uno del otro. Necesitamos uno del otro. Y podríamos poner en la última parte la parte sexual. Porque la parte sexual no abarca todo. Cuando un matrimonio está fundado solo en lo sexual, es un matrimonio espurio. Si el matrimonio está fundado en el otro ángulo que se están destruyendo, porque los matrimonios se están destruyendo por 3 cosas ahorita, pero voy a mencionar 2. Una es el sexo. 2, el dinero. Si el matrimonio está fundado en el sexo, se va a terminar. ¿Saben por qué? Porque el sexo se va a terminar en algún momento. Yo he orado al Señor, hermano, para que eso no se pase pronto en mi hogar. Y lo digo con respeto. Al Señor le digo, ayúdame, por favor. Y, escuchen bien, si está fundado en el dinero, también se va a acabar. Sí, amén. Ya pasó lo emocionante. Sí. En segundo lugar, yo me pongo a veces a pensar, son años, eran años de yo vivir sola con mis hijos, porque él tenía que trabajar. 20 años, yo crié a mis hijos sola, 20 años. Y para más ajustar, su vida era muy mundana, muy mundana.
él tenía 15, 22 días, un mes sin venir a mi casa y se quedaba en la calle. Pero yo es cierto que he sido brava. Yo no he sido así, como que usted me ve así, carita mansa, no. Yo he sido brava. Y entonces, yo lo que hacía era acostar a mis hijos, cerrar mi puerta de mi cuarto, nadie entraba. Esa era Araceli, ¿verdad? Pero él nunca aprendió. Solamente Cristo lo hizo aprender las verdaderas cosas que él quería. El matrimonio debe estar fundado en el amor. Nuestro hogar en el amor. Nuestra relación con Dios en el amor. Pero también, además que tiene bendiciones, el matrimonio tiene compromisos. ¿Sí o no? Y hay un compromiso que dice, le gusta a muchos, el hombre cumpla ¿con qué? Con su deber conyugal. Y apuntamos directamente al sexo. ¿No es ese el deber conyugal de un hombre? Número uno, el hombre, de acuerdo a la Biblia, el primer deber conyugal es amar a su esposa como a él mismo. ¿Me explico? Yo quisiera detenerme mucho tiempo en esto, pero no puedo. Cristo, hermanos queridos, en la antigüedad, para que Ariel pudiera casarse con aquella macha guapa, que vi que andaba un día de estos, Ariel, para poderlo hacer, Ariel tenía que pagar la dote. Y la dote no era algo muy cómodo, era un precio elevado. ¿Y quién ponía el precio de la dote? El padre de la novia. Ahora, pregunto, ¿pagó Cristo la dote por su iglesia, por usted y por mí? ¿Lo pagó o no lo pagó? ¿Y con qué lo pagó? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Oh, gloria al Señor. Usted no es gratis, hermano. Su salvación no es gratis, usted no la paga, pero Cristo la pagó. Pagó la dote por su iglesia. Para una vez que pagó la dote por su iglesia, el precio por su iglesia, Cristo se compromete con la iglesia. Amén. Pero pregunto, ¿usted quiere comprometerse con Jesús? Menos amenes, ¿no? Qué tremendo. Queremos las bendiciones, dame. Pero no queremos los compromisos, Señor, te doy. Porque cuando uno dice amén, hay más amenes en Cristo y hay menos amenes en la iglesia. Ahora, en las bodas antiguas, a menudo comenzaban con un desfile nocturno. El novio, esto pues está representado en la parábola de las 10 vírgenes. El novio y sus séquitos se reunían en la casa del novio. Pueden irse imaginando y comparándolo con la venida de Jesús. El nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión. Vayan pensando y apúntenlo a lo que dice el conflicto de los siglos en la segunda venida de Cristo, el momento cuando Jesús viene por segunda vez. Y dice allí: iluminada por antorchas y escoltada de música alegre. Antorchas y música alegre. Los ángeles de Dios refulgen la gloria de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses que cuando Cristo viene va a haber música, ¿sí o no? ¿Va a haber música? Dice el apóstol Pablo, con voz de mando. ¿Y con qué? Trompeta de Dios descenderá del cielo. Bendito sea el nombre de Jehová. Y dice allí: y comenzaba iluminada por antorchas y escoltada por música alegre y melodías y gran regocijo. La multitud avanzaba hacia la casa del padre de la novia. Al recoger a la novia allí o encontrarse con la procesión de la novia de camino, vean que Jesús en su segunda venida, cuando viene a llevar a su iglesia, no va a tocar el suelo. Nos preparamos, vienen los que van a llevarnos y entonces somos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo
y en las nubes, dice el apóstol Pablo, vamos a recibir ¿a quién? Al Señor. Vale la pena, hermano, ser parte de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo. Y dice allí, al recoger a la novia, a encontrarse con la procesión de la novia de camino, la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar. San Juan capítulo 14, yo no sé por qué conecto tantos estos textos bíblicos, que es el Señor me los da. Dice la Biblia, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Vamos a ser llevados a la casa del Padre, donde los invitados se instalan en una fiesta de una semana. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos invitados a las cenas de las bodas del Cordero, no a las cenas de Dios. Porque si yo digo, hay veces hago la pregunta, ¿quiénes quieren estar en la cena de Dios? Amén. Y hay veces veo hermanos publicando que ponen, ¿cuántos quieren estar en la cena de Dios? Y hay un montón de hermanos en Facebook que ponen amén. En la cena de Dios usted va a hacer la comida por las aves. En la cena de las bodas del Cordero usted es el invitado. Apocalipsis 19, lean esas diferencias. Y dice allí, hermanos, por una semana. ¿Por cuánto tiempo va a durar la fiesta para los santos hijos de Dios? Sí, allí sí, pero en la realidad con Cristo, 1000 años, hermanos. Y usted que se aburre porque son 3 horas de culto y ya quiere irse. Se imagina 1000 años de fiesta. Wow, ¿qué tipo de fiesta? ¿Qué tipo de fiesta? Yo quiero estar ahí. Hermanos, y eso termina con la ceremonia nupcial. Y la esposa, la novia, pasa a ser ahora la esposa del Cordero. Qué rico es el Señor, ¿no? Pero Dios manda al hombre, manda a usted y a mí, a que amemos a nuestra esposa. Recuerda que la sumisión, ¿se acuerda a lo que leímos al principio? Era mutua. Debemos amar a la esposa como a quién. ¿Como a quién debemos de amar a la esposa? Efesios 2:28, Efesios 5:28, dice la palabra de Dios. Vamos rápido, que el tiempo se me acabó y me quedan unos minutitos solo para aterrizar. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que no, dice, vamos a ver, 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Qué estaba pasando en Éfeso cuando Pablo está escribiendo? ¿Cuál era la costumbre que había? La costumbre que había, hermanos, era que el hombre en su poder paternal tenía un derecho para pisotear a la mujer. Las odiaban y tenían, oiga bien, podían matar a sus mujeres, a sus hijos, a sus esclavos, si no las querían. Y Pablo viene con un mensaje revolucionario en contra de la época. Y le dice Pablo, amen a sus mujeres como a ustedes mismos. El prójimo culminante en la vida suya es la persona con quien usted vive en su hogar, especialmente el hombre o la esposa o el esposo en caso de. Pero también representa nuestra relación con los demás. En cuanto a la sexualidad hoy en día es sinónimo de subyugación. La mujer es para esto. Pero la sexualidad en la Biblia es amplia y tiene que ver, hermanos queridos, con amor, con cuidar, con proteger. Una sola carne. ¿Qué significa eso de una sola carne? ¿De dónde es tomada esta idea?
del libro de Génesis. Y la idea de una sola carne es tomada cuando todavía no había pecado. ¿Cierto? Si alguien se me estaba durmiendo, ya no se duerme. Están tirando balazos. Cuando todavía no había, ¿qué cosa? Pecado. El plan que Dios tiene con usted y conmigo, hermano amado en el Señor, es que usted y yo lleguemos a ser con nuestra familia, nuestra esposa, una sola carne. Amén. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia. Un hogar unido, una iglesia unida, una sociedad unida, una nación unida, un mundo unido. ¿Dónde comienzan los pleitos? ¿Dónde comienza la desunión de la iglesia? En los hogares. Solo me queda decir que Génesis capítulo 2, versículo 24, 29, 24, es un mensaje como un cometa que arranca desde la época de Adán y Eva y surca siglo tras siglo sobre la humanidad. Dios quiere llevar al cielo una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, pero eso comienza en nuestros hogares. ¿Está aplicando lo mismo que yo? Dios les bendiga. La gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes.